Muy buenos días. Vamos a hablar un poco de algunos de los antibióticos más utilizados en la práctica médica. Ya vimos las características de los diferentes grupos de antibióticos, ya analizamos el mecanismo de acción de cada uno de estos grupos, pero es bueno revisar algunos aspectos de los medicamentos más utilizados, sobre todo en relación con la farmacocinética, los efectos adversos y algún que otro tópico de interés. No de todos los antibióticos, no de todos los aspectos y ni tan siquiera de todos los grupos. Vamos a hablar de los grupos más utilizados en la práctica médica. Y el grupo más utilizado, el grupo de antibióticos más utilizado como grupo es el de los beta-lactámicos. No cabe duda, son los antibióticos que más se utilizan en el mundo entero. Son un grupo de antibióticos que comparte en su estructura un compuesto químico llamado anillo beta-lactámico y a este anillo se unen diferentes moléculas que diferencian los diferentes grupos de antibióticos entre otros. No son iguales todos los beta-lactámicos, pero todos tienen el anillo beta-lactámico, todos ellos. El anillo está compuesto por tres átomos de carbono y uno de nitrógeno. Esto forma un anillo cuadrado y además de esto pues tiene un átomo de oxígeno y un número de átomos de hidrógeno variable en relación con los radicales que accionan este anillo y que estos átomos de hidrógeno dependen ya de una serie de situaciones que son los que determinan qué tipo de antibiótico puede ser o no. Pero la base del anillo beta-lactámico es simplemente un anillo cuadrado formado por tres átomos de carbono y uno de nitrógeno. Ya tienen los cuatro átomos que forman el anillo y un átomo de oxígeno. Lo demás, hidrógeno y radicales. La mayoría de estos beta-lactámicos no se absorben por la boca. Hay algunos que sí, pero la inmensa mayoría de ellos son para administración por vía parenteral. Algunos semisintéticos se ha conseguido que sí, se absorben por vía oral, pero no son los más frecuentes. Se clasifican en cinco grupos diferentes. En primer lugar, las penicilinas. En segundo, la cefalosporina. En tercer lugar, los penémicos, carbapenémicos, que algunos son penémicos nada más y otros tienen un átomo de carbono adicional y se le llama carbapenémico. Los monobactámicos y los inhibidores de la beta-lactamasa. Cinco grupos, ¿eh? Cinco grupitos. Veamos las características comunes a todos los beta-lactámicos. La farmacocinética, el ADME. La distribución en el organismo es buena en general para todos los beta-lactámicos, pero como no se disuelven en grasas, penetran poco al interior de la célula. Por eso no son útiles en caso de infecciones con bacterias intracelulares. Son para infecciones con bacterias extracelulares. La distribución fuera de la célula es buena. Atraviesan la barrera hematoencefálica y penetran en el espacio subaracnoideo, aumentando su entrada en caso de meningitis inflamada, cuando hay una meningitis, por lo que son útiles en las infecciones del sistema nervioso central y de las infecciones de meninge también. Aunque por lo general la penetración no es muy grande, ni con las meninges inflamadas, cuando las meninges no están inflamadas es menor, se inflaman las meninges, facilita la penetración, pero no es tan grande y por eso se necesita utilizar para casos de infecciones del sistema nervioso central y de las meninges dosis elevadas. Salvo excepciones, cefalotina e imipenem no se metabolizan. Los demás se excretan exactamente como se administraron. La cefalotina y el imipenem sí se metabolizan. Son eliminados en forma activa. Eso los hace útiles en infecciones urinarias y biliares por microorganismos sensibles porque se eliminan por esta vía activos no metabolizados. Se elimina por los riñones entre un 60 y un 70% de ellos y por la bilis entre un 40 y un 30, dependiendo del tipo de antibiótico que estemos hablando. Pero fíjense, la eliminación renal es mucho mayor, pero la eliminación por la bilis también es grande, también es útil. Puede aumentarse la eliminación biliar en caso de pacientes con lesiones renales, con insuficiencia renal. Entonces el organismo, para eliminar estos antibióticos, elimina más por la vía hepática. Pero si hubiese insuficiencia hepática, elimina más por la vía renal. Esto hace que no tienen que estar regulados ni en la insuficiencia hepática ni en la insuficiencia renal, porque su eliminación puede ser variada de acuerdo con las necesidades en un momento determinado. Son eliminados rápidamente. Su vida media plasmática es más bien corta. Son bactericidas dependiendo de dosis. Es decir, a dosis bajas pueden comportarse como bacteriostáticos, pero por lo general no son las dosis que se utilizan. A las dosis habituales tienen acción bactericida. Esto se relaciona con su mecanismo de acción, que ya vimos en la clasificación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de ellos? Vamos a recordarlo brevemente. Todos ellos tienen el mismo mecanismo de acción. Dañan la capa de péptidoglucano porque impiden la formación de la capa de péptidoglucano y la reparación de esta capa de péptidoglucano que tienen todas las bacterias, tanto la gran positiva como la gran negativa, pero que es mucho más gruesa en la gran positiva. Esto hace que ellos sean más efectivos en gran positiva en general, ya hablaremos de esto, ¿no?
La concentración del antibiótico, si es mayor, pues mayor va a ser la lesión de la pared y entonces matan a la bacteria. Si la concentración del antibiótico es más baja, entonces dañan la pared, pero no consiguen matar la bacteria porque el daño no es tan grande. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lesionan la pared, dificultan el crecimiento bacteriano, pero no matan la bacteria. Por eso su efecto bactericida es a dosis habituales y a dosis bajas puede tener un efecto bacteriostático que no es el que buscamos por lo general, ¿no? La resistencia a este grupo de antibióticos está mediada por varios cientos de enzimas. Siempre hablamos de que beta-lactamasa. La beta-lactamasa no es una enzima, son cientos de enzimas diferentes que pueden actuar en diferentes lugares. Ellas atacan el anillo beta-lactámico y por eso reciben un nombre común, que es este que hablamos, beta-lactamasa. Pero no son un solo grupo estructural, son cientos de enzimas que pueden tener esta acción. Las características de diferentes grupos de beta-lactámicos. Comencemos con las penicilinas. Contiene un anillo beta-lactámico, como todos ellos, pero está asociado a una estructura anular con un átomo de azufre y dos más de carbono. Y esto ya forma un ácido, un anillo, que no es solamente el anillo beta-lactámico. El anillo beta-lactámico es el núcleo y a él se asocia una estructura anular con un átomo de azufre y dos átomos más de carbono. Y forman el llamado ácido 6-amino penicilánico, que es la base de todas las penicilinas. Todas las penicilinas están conformadas por ácido 6-amino penicilánico, que contiene en su interior un núcleo de ácido, un núcleo de un anillo beta-lactámico. Y este anillo beta-lactámico es el común a todos los antibióticos de este grupo grande de los beta-lactámicos, esta gran familia de los beta-lactámicos. Pero el anillo, el núcleo este, la estructura del ácido C-aminopenicilánico es la que conforma la base de las penicilinas. No está en los demás beta-lactámicos. Las penicilinas se clasifican en 6 grupos diferentes de acuerdo a las características de cada uno de ellos. El primer grupo son las penicilinas naturales. Estas penicilinas naturales fueron las primeras que se aislaron y encabeza todo este grupo. La más conocida de todas, la bencilpenicilina. La bencilpenicilina, también llamada penicilina cristalina, tiene una vida media de 6 a 8 horas y por tanto debe inyectarse entre 6 y 8 horas y puede inyectarse por vía intramuscular o por vía intravenosa también. La segunda del grupo es la penicilina procaínica, que esta penicilina procaínica se asocia procaína a la bencilpenicilina, la misma bencilpenicilina pero asociada con procaína, lo que le da una vida media un poco más larga de 12 horas y por tanto puede inyectarse cada 12 horas. Como una característica, no puede inyectarse por vía endovenosa. Es una penicilina para vía intramuscular nada más. La penicilina benzatínica tiene una acción mucho más lenta y una vida media mucho más prolongada. Estas se utilizan solo por vía intramuscular y por lo general su vida media es de varios días, 15 días, 20 días y se puede inyectar en algunas enfermedades que se necesita un tratamiento prolongado, pues se puede inyectar de forma mensual. El segundo grupo son las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa. Fue el segundo grupo que apareció porque ya en los años finales de los años 40 se empezó a encontrar casos de estafilococo dorado, sobre todo resistentes a las penicilinas, y entonces empezó a experimentarse. Apareció primero la vancomicina, creo que lo mencionamos ya una vez, que se llamó así porque vanquis quiere decir en latín vencedor, y entonces la vancomicina venció al estafilococo dorado, pero después empezó a aparecer alguna resistencia y un año más tarde, además la vancomicina tiene efectos secundarios, un año más tarde apareció la primera penicilina que era activa frente a estafilococos productores de penicilinasa. Y estas es el segundo grupo, las penicilinas resistentes a beta-lactamasa. Ahí está el meticillin, pero no solo el meticillin, hay un grupo más largo ya actualmente. Ellas resisten la acción de las enzimas que degradan las penicilinas, por eso son útiles en infecciones por microorganismos resistentes. La primera fue el meticillin en 1953. Después también podemos tener en este grupo, o sea, encontramos en este grupo la oxacillina, la cloxacillina, la dicloxacillina y la flucloxacillina. Y estos últimos, estos cuatro últimos, además de utilizarse por vías parenteral, también se puede utilizar por vía oral porque son efectivas por vía oral, tienen buena absorción por vía oral. El tercer grupo son las andinopenicilinas. ¿Por qué aparece este grupo? Porque las penicilinas que hemos visto hasta ahora, en penicilinas sobre todo para bacterias gram positivas, tenían un espectro limitado a gram positiva, amplio, pero dentro de gram positiva. Muy pocas gram negativas podrían ser atacadas por ellas. Entonces hacía falta atacar también las bacterias gram negativas. Y experimentando con la penicilina se crearon las andinopenicilinas. Estas andinopenicilinas son activas frente a gram negativas. Entre ellas tenemos el ampicillin, muy conocido, la vancomicina, la amoxicillina, que es activa por vía oral, la amoxicillina, y otras también menos conocidas. Todas ellas tienen un espectro
que incluye bacterias gram negativas, aunque pierden un poquito las bacterias gram positivas. El espectro para gram positiva se pierde un poquito, ¿no? El cuarto grupo son las carboxipenicilinas, porque a pesar de que ampliamos el espectro antimicrobiano con las penicilinas que activa frente a gram negativo, se nos quedaba la pseudomonas aeruginosa que no era sensible a ninguna de las penicilinas y entonces se empezó a experimentar para buscar un antibiótico que fuera efectivo frente a la pseudomonas aeruginosa, un microorganismo muy dañino. Y aquí ya se crearon las carboxipenicilinas que sí tienen una acción muy buena frente a la pseudomonas. Este grupo no es activo, y esto es lo que hay que señalar también, son muy buenas para pseudomonas aeruginosa, pero pierden mucho la actividad frente a otros tipos de microorganismos, de bacterias, sobre todo frente a los que segregan beta-lactamasa, porque la beta-lactamasa destruye las carboxipenicilinas, sí, no tienen resistencia a la beta-lactamasa. Este grupo incluye la ticarcilina, la carbenicilina, que actualmente se asocian con ácido clavulánico, ya hablaremos de él, para incluir a los cocos resistentes a las penicilinas. O sea, la ticarcilina y la carbenicilina son sobre todo para pseudomonas aeruginosa, pero asociados al ácido clavulánico amplían su espectro. El temocillín es estructuralmente una carboxipenicilina desde el punto de vista de estructura, pero es resistente a la beta-lactamasa él mismo. No necesita asociarse a ninguno de los que vamos a ver después, el sexto grupo de los beta-lactámicos, porque él es resistente a las penicilinas, a las penicilinasas. Y su espectro es frente a bacterias gram negativas sobre todo. Es producido naturalmente también por bacterias gram negativas. Ureidopenicilina. Bueno, pues teníamos entonces penicilinas de amplio espectro, pero que se le escapaba la pseudomonas. Penicilinas que actúan frente a la pseudomonas, pero disminuye el espectro con gran positivo. Y entonces se siguió experimentando con ella, se tomó la molécula de amoxicillina y trabajando sobre la molécula de amoxicillina se consiguió un nuevo grupo, son las ureidopenicilinas, que tienen un espectro muy amplio. Ellas son activas frente a gram positivo, frente a gram negativo e incluyen también la pseudomonas. Son de muy amplio espectro. Las más utilizadas son el aslocillín, la piperacilina y el meslocillín. Quería decir que son sobre todo antibióticos para utilizar en pacientes graves, no son antibióticos para estarlo utilizando ahí como quieran, son antibióticos para pacientes graves. Tenemos otro grupo que son las amidinopenicilinas. Las amidinopenicilinas son muy activas frente a gram negativos, pero no frente a gram positivos. Aquí tenemos algunas que también se utilizan, porque su espectro frente a gram negativo es muy bueno. Mesilinam, pipmecilinam son las dos más utilizadas y no son resistentes a la penicilina. O sea que tienen sus ventajas, pero tienen también sus desventajas. Los efectos indeseables de las penicilinas son mínimos y casi todos relacionados con alergia medicamentosa. Varían desde simples erupciones cutáneas hasta shock anafiláctico y muerte. He visto personas morir por utilizar penicilina, pero esto sobre todo pasa porque tienen una alergia que o bien no ha sido diagnosticada raras veces o bien ellos mismos no le han dado importancia. Si un paciente presenta una reacción alérgica, la más mínima, cualquiera que sea, frente al uso de la penicilina, no usar ninguna de las penicilinas nunca más en su vida porque tiene el riesgo de un choque anafiláctico y de la muerte. Nunca más. Usted tuvo una pequeña reacción frente a penicilina, no la utilice más. Y además no debe estar donde se está manipulando penicilina porque he visto personas con reacciones alérgicas simplemente por estar en el lugar donde se va a inyectar penicilina a otra persona, están muy cerca y un poco de penicilina siempre escapa al aire y pueden producir reacciones alérgicas porque con una cantidad mínima aparece una reacción alérgica. El 8% de los pacientes aproximadamente de las personas son alérgicos a la penicilina. También puede producir la penicilina nefritis intersticial, sobre todo con la oxacillina, anemia hemolítica con medicamentos, leucopenia, trombocitosis, lesiones hemorrágicas leves. Todo eso puede ocurrir, pero son raras y apenas se suspende el medicamento ya resuelven la situación. O sea, lo más importante con las penicilinas son las reacciones alérgicas. En pacientes con insuficiencia renal a los que se está inyectando dosis altas de penicilina pueden aparecer convulsiones resistentes a los medicamentos y que solo ceden a suspender la penicilina. Así que aunque la penicilina se elimina con mucha facilidad por el hígado, si el paciente tiene una insuficiencia renal, sobre todo insuficiencia renal grave, pues entonces cuidado con la dosis de penicilina, porque puede favorecer la aparición de convulsiones. Bueno, hasta aquí las penicilinas y no solo las penicilinas, hasta aquí también el programa de hoy. En el próximo continuaremos hablando de otros beta-lactámicos. Hasta luego.